Bien, estábamos en esta firmina. Habíamos mostrado nuestro amplificador multietapa conformado de inicialmente 3 etapas. Puede ser, pero de multietapa porque de más de 3 etapas, es decir, porque aquí tengo unas líneas de segmento, por lo tanto, podemos agregar la cantidad de etapas que uno quiera. Y hemos dicho que el análisis lo hacemos pensando en un cuadripolo grande que incluía los cuadripolos individuales de cada una de las etapas. Ok, y aquí estaríamos en principio para los 2 tipos de acoplamiento, pero nosotros vamos a analizar primero los acoplamientos de alterna. Vamos a suponer que aquí tenemos acoplamientos del tipo capacitivo entre cada una de las etapas, y era obvio que el acoplamiento era capacitivo entre el transductor de entrada y la primera etapa y el transductor de salida y la última etapa. Ok, bien. Además dijimos momentáneamente que en cada etapa del amplificador multietapa, inicialmente vamos a utilizar el mismo tipo de transistor, ya sea esta bipolar o ya sea unipolar. Y de todos los circuitos equivalentes que nos acordamos, el bipolar era el más complejo, porque tenía 4 parámetros. En cambio, el unipolar, pues solo tiene 2 parámetros. Es mucho más sencillo. ¿Cómo? Entonces, vamos a ir utilizando para nuestro caso. Ok. Entonces, es lo que está diciendo acá, además, ¿no ve? Que están estructurados de un solo tipo de transistor. Entonces, estamos suponiendo que este es es el amplificador multietapa, en la línea de segmentos que engloba a todas las etapas. Y las diferentes etapas están formadas por estos cuadripolos pequeños. Y dentro de cada cuadripolo hay un transistor bipolar en alguna de las topologías. Pueden ser base común, emisor común o colector común. O todos la misma topología o alguna combinación. Por eso que hemos puesto, hay un circuito equivalente de parámetros HI, HR, HF y HO. ¿No ven? No hemos especificado si es emisor común, base común o colector común. Entonces hemos puesto simplemente los circuitos generalizados, por una parte. Por otra parte, tampoco está tomado en cuenta los elementos de polarización que se tienen en cada una de las etapas. Y ya vamos a llegar a aquello. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos reemplazado simplemente por las componentes de alterna al transistor para mostrar la relativa complejidad que se tiene. Y si te fijas vos, por ejemplo, en esta primera etapa, a la entrada yo tengo mi transductor de entrada. A la salida está cargado por esta resistencia R. ¿No ven? Y esta resistencia R, y repetimos, puede ser la RC del colector del transistor de esta etapa, o puede ser la resistencia de polarización de la etapa siguiente, o incluso puede ser una combinación de ambos, o incluso además puede haber una RL ahí. ¿No ven? Entonces sería la combinación de 3 resistencias, pero todas van a estar en paralelo. Entonces, por eso lo representamos como una sola resistencia. ¿No ven? Ok. Y ahí hemos vuelto a repetir. Lo único que ya por lo abundante de los datos, en cada cuadripolo ya no he anotado que tiene que haber ganancia de corriente, ganancia de tensión, impedancia de entrada, impedancia de salida. Ganancia de tensión, ganancia de corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida. Y tampoco he anotado en el cuadripolo grande que tiene que haber una ganancia de tensión, una ganancia de corriente, impedancia de entrada e impedancia de salida. Eso siempre se va a repetir y solamente habrá que ir analizando para cada una de las topologías. Entonces, eso es lo que me está mostrando acá también. Consideramos las diferentes etapas encerrados dentro de una caja negra o cuadripolo, como el mostrado con línea de segmentos, y todas las etapas encerrado en una segunda caja negra similar a la estructura analizada de un amplificador, para establecer los parámetros del amplificador multietapa. Esa es nuestra idea. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, este cuadripolo, el grande, ¿no ven?
sea, yo tengo que tener una ganancia de corriente. Puedes empezar con la ganancia de tensión. No importa ese orden. Si yo digo ganancia de corriente, va a haber una ganancia de tensión, va a haber una impedancia de entrada y va a haber una impedancia de salida. Eso para el cuadripolo grande o el cuadripolo general, si quieres llamarlo así, o también para los cuadripolos individuales. Van a tener siempre estos 4 parámetros. Ganancia de corriente, ganancia de tensión, impedancia de entrada, impedancia de salida. Solo hay que recordar del caso de una etapa, que también se hace extensivo para el multietapa, de las 2 ganancias es más que suficiente tener una. A ver, puedes empezar calculando la ganancia de corriente o la ganancia de tensión, pero necesariamente las impedancias de entrada y salida. Si has calculado ganancia de corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida, automáticamente vas a poder establecer la ganancia de tensión. O has calculado la ganancia de tensión, impedancia de entrada, impedancia de salida. Si tienes esos 3 parámetros, automáticamente vas a tener la ganancia de corriente. Y por ende vas a tener la ganancia de potencia. ¿No ves? Están los 5 parámetros. Entonces, siempre va a ser esa nuestra estructura, independientemente del tipo de transistor que estemos utilizando. Que reitero, por ahora lo estamos poniendo como si todos fuesen unipolares. Ok. Bien, entonces, ¿cómo van a ser mis definiciones? Para las definiciones, obviamente, me he vuelto a copiar mi circuito como resultado para los parámetros equivalentes. ¿No ve? Reitero, ahí todavía no estoy tomando en cuenta los elementos de polarización. Se supone que han sido polarizados. Se supone que están fijados los puntos de trabajo, porque solo cuando están fijados los puntos de trabajo, yo puedo determinar estos 4 parámetros. Si no, no es posible. ¿Verdad? Ok. Ya hemos anticipado algo que después lo vamos a anotar. Entonces, en eso decimos, ganancia de tensión. ¿Cómo lo vamos a definir? De 2 maneras, como siempre. Definido como el cociente de la tensión de salida, ¿no ve? B0, sobre la carga o sobre el transductor de salida, a la tensión de entrada al cuadripolo, a la tensión de entrada al cuadripolo. Entonces, este es B0 a B1, esta tensión, y este B1 es igual a este B1,1. Pero esta definición siempre lo hemos manejado de esa manera. Es del transductor de salida a la entrada del cuadripolo. Y hay otra, ¿no ve? La ganancia de tensión del cuadripolo, o sea, perdón, del amplificador, como la tensión de salida sobre el transductor de salida a la tensión de entrada sobre el transductor de entrada. Esa es la otra ganancia. Ambos vamos a manejar. Ok. Estamos yendo por orden de la misma manera como hemos hecho para una etapa. Ahora, dependiendo la topología del transistor, por ejemplo, si es base común, ya sabemos que la tensión está en oposición de fase, la tensión de salida está en oposición de fase con la tensión de entrada. ¿No ve? Entonces ahí va a tener un módulo, la ganancia, y una fase. Esa fase va a ser 180 grados. Si fuese un seguidor emisivo, o sea, un transistor en colector común, lo mismo, va a tener un módulo, pero la fase va a ser 0. Pero de todas maneras, esa es una fase 0. Por eso se llama además seguidor de tensión. Entre las cosas que hemos ido viendo, así lo hemos ido denominando. Entonces, todas las etapas van a estar representadas por una relación de este tipo. O como el amplificador completo va a estar representado por una relación de este tipo, donde voy a tener módulo y fase. ¿No ve? Ok. Y si nosotros miramos y empezamos a recordar la materia, tanto de matemáticas como de la materia de redes, cuando en todas las expresiones de un sistema puesto uno tras del otro, tengo módulos y tengo fases, el módulo de todo el sistema es igual al producto de los módulos.
y la fase es igual a la suma de las fases de los diferentes módulos. Eso lo hemos aprendido en la materia de redes, eso lo hemos aprendido en matemáticas, algo también en física. Bueno, siempre esta información ya lo venimos trayendo, lo único que estoy haciendo yo es ratificar lo que se ha estado utilizando. Okay. En función de eso, si yo defino B0 a B1 desde B0 hasta este B1, ¿no ve? A la entrada del cuadripolo, nosotros podríamos parametrizar. Y cuando hicimos una etapa también hemos parametrizado. ¿Cómo lo estoy parametrizando? Yo sé que este B0 es igual a este B2, ¿no ve? A este B2 de acá. Y este B2 es igual a este B2N. Las tres tensiones son iguales. Entonces estoy poniendo nosotros, fíjense, de B0 a Bn, estos son iguales. Esta relación, ¿cuánto vale? 1, ¿no ve? De Bn, ahora ya estoy en el cuadripolo este, de Bn a Bn menos 1. Y así voy avanzando B4 a B3, B3 a B2, B2 a B1. Entonces era de este B2 a este B1. Me dice, parametrizando nosotros esta ecuación en función de la tensión, podemos tener esta expresión. Y en esta expresión estamos viendo eso que les hemos dicho, que la ganancia de tensión es igual a este módulo por esta fase. ¿No ve? Ok. Y ese módulo va a estar formado por la suma, por el producto de los módulos de las diferentes etapas. Módulo de la ganancia de la etapa 1, de la ganancia de la etapa 2, ganancia de la etapa 3, de la etapa N, ¿no ve? Por la suma de las fases. No es nada más sencillo que eso. Esto para mí es importante. Si yo individualizo esta ecuación y digo, el módulo de todo este amplificador va a ser igual al producto de los módulos de las etapas individuales. Y la fase va a ser igual a la suma de las fases. Elemento que lo puedo yo analizar y calcular por separado o conjuntamente. De la forma como hemos aprendido con los parámetros H, de repente nos conviene utilizar esta forma. Con los parámetros de Giacoletto, de repente me va a convenir utilizarlo completo. Y para cualquier sistema puede ser lo uno o lo otro, podemos utilizar por cualquiera de los dos modelos. Bien. La diferencia está en que nosotros estamos, para el circuito equivalente del transistor, estamos utilizando los parámetros híbridos. Parámetros que conocemos nosotros. Sabemos cómo se los define y sabemos cómo se los obtiene. Ok. Entonces, en función de eso, para una etapa, nosotros hemos deducido esta ganancia, ¿no? Como ganancia de corriente de una etapa. El A sub phi era igual a menos HF sobre 1 más H0 por RL. Cuando era una etapa, nosotros le poníamos el segundo subíndice, emisor común, por ejemplo, una E, entonces ya tenías la ganancia de corriente de una etapa, desde el transductor de salida hasta la entrada del cuadripolo. ¿No ve? Y era otra la ganancia desde el transductor de salida al transductor de entrada. ¿Qué es lo que le faltaba? Un divisor potenciométrico de corriente o de tensión, dependiendo del caso. Eso también hemos aprendido. Entonces, por ahora estamos recordando, esta era la ganancia para una etapa. La impedancia de entrada para una etapa. ¿No ve? Podías utilizar esta expresión, o si reemplazabas esta ganancia por esta ecuación, tenías la ganancia, la impedancia de entrada de una etapa. Tenía la ganancia de tensión, para eso es suficiente conocer esta ganancia de corriente, esta impedancia de entrada, y tenías que la ganancia de tensión era esta ecuación, que lo hemos visto. Aquí reemplazando esos valores teníamos esta ecuación. Luego teníamos la impedancia de salida, nos hicimos vía la admitancia, porque en el circuito de salida teníamos un circuito de Norton. Por ese hecho, a nosotros nos convenía calcular las admitancias. Entonces, esta era la admitancia de salida. Estas cuatro ecuaciones, ¿no?
ganancia de corriente, impedancia de entrada, ganancia de tensión, impedancia de salida, hemos calculado para un amplificador de una etapa. Cuando este estaba representado a parámetros H, ¿no ve? Por ese hecho vamos a partir de esta idea, pues estamos estableciendo. Además, somos consecuentes con lo que habíamos dicho. Si ya sabes una etapa, es muy fácil tener un amplificador multietapa. Vas a repetir una y otra vez eso que has aprendido. Ok. También tenemos esto, ¿no ve? La ganancia de tensión desde la carga hasta el generador de excitación. Entonces yo estaba hablando de este divisor potenciométrico, ¿no ve? El A sub S es igual al A sub B por ZI sobre RI más ZI. Eso también hemos calculado. Y si conocemos la ganancia de corriente del transductor de salida al transductor de entrada, también podemos tener esta relación que también hemos usado. Y lo mismo hemos hecho para la ganancia de corriente. En la ganancia de corriente hemos establecido este divisor potenciométrico. Este es de tensión y este es divisor potenciométrico de corriente. No olvidar, es un problema de nombres. Pero no solo es nombre, también es concepto. No es lo mismo. ¿No es? Claro, a muchos de nosotros, como es divisor potenciométrico de tensión o divisor potenciométrico de corriente, como solo cambia la última palabra, daría la impresión que es lo mismo. Pero no lo es si lo sabes interpretar. Y te lo hemos enseñado a cómo tienes que interpretar. Claro, para mí sería, claro, no puedo repetir, pero sería recontra fácil volverlo a repetir y decir, ah, no, pero mi compañero lo está captando perfectamente. No, necesito que tú lo repitas. Porque esa es la manera como tú vas a aprender. Tienes que repetir. Claro que a muchos nos va a dar flojera. Yo ya tuve un compañero, y en esta materia, que me dijo, ah, no, pero me hace repetir tanto. Sí, me lo dijo. Me dijo. Por eso no quería hacer ni laboratorio. Dice, no estoy repitiendo tanto. Yo le digo, ¿acaso repitiendo no vas a aprender? ¿No ve? Son dos conceptos. Estamos seguramente enfrentados en el concepto, pero ni duda quepa, pues, que a medida que repites, con más detalle vas a ir aprendiendo. Todos los detalles que en tu primera pasada no lo has mirado, lo vas a mirar en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Y después vas a decir, pare, me cansé. He aprendido ya demasiado bien. Ah, perfecto. Ahora, a partir de ese momento empiezas a enseñarme a mí, que eso es lo que estoy queriendo. Ok. Entonces, no te olvides, todo esto hemos usado. Todo esto ya sabemos. Yo por eso me he atrevido a anotarlo en uno solo. ¿Por qué voy a usar esto ahora? Ya vas a ver sistemáticamente en un amplificador multietapa. Ok. Entonces, analizaremos una etapa. Al principio se está haciendo una etapa generalizada. La etapa generalizada, ¿dónde está? En la etapa intermedia. Ahí voy a tener la influencia del amplificador de la siguiente etapa y voy a tener la influencia del amplificador de la etapa anterior. En esa etapa generalizada, yo voy a tener la acción que me produce a la entrada y a la salida. Y además, nosotros ya sabemos qué significa el concepto de la impedancia de entrada y la impedancia de salida. ¿Cuál era el concepto? ¿Te acuerdas? Bueno, algunos de repente están pensándolo, ¿cuál era? Pero sencillito. La impedancia de entrada, mediante ese parámetro, el amplificador me informaba de el transductor que tenía a la salida. Pues estaba en función de él. Y las condiciones que me imponía para informarme de esa manera el transistor, perdón. Y lo mismo era para la impedancia de salida.
en la impedancia de salida me estaban informando del transductor que tengo a la entrada y las condiciones que me impone el transistor para informarme de ese transductor. Pero seguramente hablar de esa manera de los parámetros impedancia de entrada e impedancia de salida, no lo has practicado. Estoy casi segurísimo que no lo has hecho. Claro que muchos deben estar molestos y decir, ¿de dónde está seguro este tipo? Ni que él viera la forma como yo estudio. Es que ya tengo 2 exámenes reflejados aquí. Reacios a anotar. Como si anotar te haría perder, te hace ganar puntos. Eso es lo que no entiendo. Es decir, ¿cómo te vas a oponer a anotar algo que te hace ganar? Eso es incomprensible, ¿no ves? Eso es lo que digo. Si nuestros exámenes son escritos, me tienes que dar toda la información para que yo diga, ese muchacho está aprendiendo arte. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! A ver, no te puedes oponer a esa condición. Está clarísimo. Ok, bien. Entonces, estamos diciendo KS. Entonces, yo estoy agarrando una etapa intermedia en mi cuadripolo. Tengo el efecto a la entrada y tengo mi efecto a la salida. Entonces, ¿cómo voy a interpretar ese mi cuadripolo? Después, seguramente a la entrada, voy a tener que decir, ¿no? A la entrada, ¿cómo lo estás excitando? ¿Con un generador de corriente? ¿Con un generador de tensión? Ya veremos. Seguramente voy a utilizar esas cosas. Ok, veamos. Y esto me va a establecer una metodología. Vas a ver cómo solito se nos establece la metodología de cálculo para una etapa. Lo que hemos visto en la anterior filmina voy a utilizar. Entonces dice, si yo quiero calcular los parámetros de esta etapa, dice, se deduce y calcula la ganancia de corriente a sub I n, ¿no? Claro, yo estoy utilizando esta letra n aquí, debería utilizar K. Enseguida te voy a decir por qué no pongo K. Después, claro que después lo voy a usar como K. A ver, se deduce y calcula la resistencia de entrada RIN. Es esta. RIN. Se deduce y calcula la ganancia de tensión ABN. Se deduce y calcula la resistencia de salida R0N. Es esta que aquí no he marcado, igual que esta, una resistencia de salida. ¿De acuerdo? ¿Por qué he puesto los Ns? Enseguida vamos a mirar. Y esto es importante. El procedimiento de análisis y diseño se justifica cuando detallamos la ecuación de ganancia de tensión. En una función, la ganancia de tensión esa letra N es una función, dice, de la ganancia de corriente, de la resistencia de entrada y de la carga de la etapa K. Entonces, ¿qué está significando? Que yo debo conocer, cuando quiero calcular la ganancia de tensión, debo conocer la ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la resistencia de carga de la etapa KS. ¿De quién conozco con detalle esta resistencia? De la última etapa. Porque en la última etapa está el RL, el transductor de salida. En cambio, no conozco de la última etapa, puedo calcular obviamente esta etapa, esta resistencia. Si es que no tengo este dato. Si tengo este dato, puedo calcular este valor. Solo recuerda, la ecuación estaba en función de esto. Ajá. Entonces es lo que te está mostrando aquí. De la etapa K, si yo tengo la ganancia de la etapa K, tengo que tener la resistencia que carga la última etapa y la impedancia de entrada de esa etapa, es esta. Solamente así podría calcular yo la ganancia de tensión. Si no, es imposible. Entonces, y aquí te está detallando, de esta ecuación se ve que para realizar el cálculo es necesario determinar la ganancia de corriente de la etapa,
Luego su impedancia de entrada. Para esto es necesario conocer la resistencia de carga de la etapa K. ¿Y de qué etapa conoces con todos los detalles de la última etapa? Porque ahí está el transductor de salida. En nuestro caso, la única resistencia de carga que conocemos por ser la única independiente es de la última etapa. Está empezando a advertir, nunca tú puedes empezar a calcular los parámetros del amplificador de una etapa intermedia. Siempre tienes que empezar de la última etapa, porque en la última etapa es en el único lugar donde tú conoces con exactitud la resistencia de carga. Eso te está diciendo. Por tanto, de la última etapa, la ganancia de corriente va a resultar, o sea, es conclusión de lo que hemos analizado, en base a las fórmulas. Entonces, si te fijas, es el que conozco yo de la última etapa. Este RZN que estamos anotando aquí es esto. Es la RL, es transductor de salida, es la resistencia puesto en el colector o en el drenador de la última etapa. Ese paralelo conocemos con exactitud. En cambio, de una etapa intermedia, yo no voy a conocer este RL. No hay forma. Entonces dice, siempre debes empezar de la última etapa, porque este es el valor que conocemos de la última etapa. Por lo tanto, si tienes este valor, tú puedes calcular esta ganancia de corriente. Como puedo calcular la impedancia de entrada, ¿y por qué no he hecho primero este? Porque para calcular la impedancia de entrada necesito conocer la ganancia de corriente. Y esta impedancia que lo conozco acá. ¿No ve? Ok, si ya tengo este valor, puedo tener este valor como ganancia de tensión. Entonces esto te está imponiendo un primer orden. Siempre me empiezas en la última etapa. Porque en la última etapa conozco la resistencia de carga del transductor de salida. Por lo tanto, voy a conocer este valor. Entonces yo voy a poder calcular de la última etapa su ganancia de corriente, su impedancia de entrada y su ganancia de tensión. ¿Ok? Es sencillo. Sencillísimo el método que nos ha presentado. Ahora pasamos a los parámetros de la etapa N-1, o sea, de la etapa anterior. ¿No ves? De la etapa anterior a la última. ¿Por qué? Porque como yo ya tengo calculado esta impedancia de entrada de la última etapa, y conozco la resistencia puesto en el colector del transistor de la penúltima etapa, en paralelo con esta impedancia, esa es la resistencia de carga para la etapa anterior a la última. Por lo tanto, puedo calcular la ganancia de corriente, su impedancia de entrada y la ganancia de tensión. ¿Te das cuenta? Te está imponiendo un orden. Claro que nosotros deberíamos empezar de repente por el orden en la primera etapa, pero de la primera etapa nosotros no conocemos la resistencia de carga. Ok, sencillito.